buenos días para todos, 5:30 de la mañana en punto. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticias RCN, que arrancamos con una imagen que nos llega en directo desde Bucaramanga. Es en el Parque de las Cigarras, allí justamente en Bucaramanga, un lugar cargado de historia donde el Papa Juan Pablo II realizó su ceremonia mayor durante su visita a la ciudad en 1986. Años más tarde, por allá en 1999, a este parque lo inauguraron y hoy se consolida como uno de los pulmones verdes más importantes de la Ciudadela Real de Minas. Como siempre, qué felicidad arrancar semana con ustedes, empezar los lunes con el pie derecho. Este año lo arrancamos fue bien movidos con muchísimas noticias y por supuesto hoy vamos a tener el desarrollo, el análisis de ella. Nos vamos a hacer las mismas preguntas que probablemente tienen ustedes en casa y vamos a hablar con las voces expertas. También le damos la bienvenida a esta hora en Cali a nuestra querida Ingrid Tovar. Ingrid, dicen por aquí que están haciendo como unos 20 grados allá y que medio le va a llover. Buenos días. Isa, así es, está fresquita esta mañana, esperemos que no nos llueva, al menos no hoy, aunque sí nos hace falta un poquito de mejor clima para refrescarnos un poco. Isa, vamos a empezar aquí en el Valle del Cauca con noticias positivas a primera hora, porque le cuento que el turismo se ha consolidado, se consolidó en los últimos meses como un motor de desarrollo para esta región del país. Y es que mire, en por lo menos cerca de 20 municipios aumentó el número de visitantes de la mano de al menos 100 empresas dedicadas a impulsar recorridos turísticos y naturales en este departamento. El avistamiento de aves, la gastronomía de la región y el turismo médico son los principales atractivos que tiene el Valle del Cauca. En competitividad, más de 90 empresas, operadores turísticos a las cuales hemos impactado con el primer centro comercial de ventas de destino turístico o de paquetes turísticos. Estos operadores quedan con una plataforma a través de la cual pueden promocionar y comercializar los productos de más de 20 municipios en el Valle del Cauca. Y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes para hoy. La primera, sin duda, es el cara a cara que van a tener Nicolás Maduro y su esposa hoy con la justicia de Estados Unidos. Vestido de naranja, quien hasta hace 48 horas era el dictador de Venezuela, va a encontrarse con el juez Alvin K. Hellerstein, quien llevará su proceso. Maduro enfrenta cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer armas y artefactos con fines criminales. Ese sin duda será el juicio del año. Y la segunda tiene que ver con el futuro de la esposa de Maduro, Cilia Flores, quien también será presentada ante un juez en las próximas horas. ¿Por qué ella? Pues porque según la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, no solo es la esposa de Maduro, sino que era su socia en la empresa criminal. A ella la acusan del cobro de sobornos y demás hechos violentos asociados a estas actividades como golpizas, torturas y asesinatos. El panorama internacional, por supuesto, tiene que ver con todo lo que está sucediendo en Venezuela. En medio de esta tormenta ha salido también a relucir un nombre, el del presidente de Colombia. En sus más recientes declaraciones, Donald Trump se despachó contra Gustavo Petro. Dijo que Colombia está gobernada por un mandatario enfermo que disfruta de fabricar y vender cocaína para enviarla a Estados Unidos. Así fue como lo dijo. No descartó tampoco un plan de ataque en contra del narcotráfico en el país. Tenemos un vecino muy enfermo. No es un vecino, pero es cerca a ser un vecino y es Venezuela. Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos y no lo va a hacer por mucho más tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Que no lo hará por mucho más tiempo? No lo va a hacer por mucho más tiempo. Tiene molinos para la cocaína y fábricas para hacer cocaína. ¿Significa que habrá una operación en Colombia? Eso suena bien para mí.
Declaraciones que, por supuesto, tuvieron rápida reacción en Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, rechazó lo dicho por el presidente Trump. Calificó de irrespetuosos los señalamientos contra Petro, indicando que constituyen una injerencia indebida en los asuntos internos del país. Volviendo a Maduro, como les decíamos, hoy tiene su primer encuentro con la justicia de Estados Unidos. Los delitos de los que se le acusa son varios y todos están consignados en un documento de 25 páginas que resume por qué lo van a juzgar. ¿Quieren entender esta noticia? Pues no le pierdan la pista a este contexto que les tenemos. Este documento de 25 páginas, revelado por la Fiscalía de los Estados Unidos, detalla la acusación penal formal contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, a quienes señala como los máximos responsables de una red de narcotráfico, terrorismo y violencia con alcance internacional. Según la Fiscalía, Nicolás Maduro es el líder del llamado Cartel de los Soles y enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, fabricación y distribución de drogas, así como uso de armas de guerra. El documento sostiene que utilizó todos los cargos que ocupó como diputado, canciller, vicepresidente y presidente para facilitar el narcotráfico, proteger rutas y garantizar impunidad. La acusación describe cómo desde el régimen venezolano se otorgaron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, se protegieron vuelos cargados de droga y se permitió que el dinero del narcotráfico circulara con respaldo político y militar. En el caso de Cilia Flores, la Fiscalía le atribuye 5 cargos, entre ellos recibir soborno de narcotraficantes, intermediar reuniones con altos funcionarios, participar en operaciones de tráfico y ordenar o permitir secuestros y asesinatos para proteger el negocio de la droga. Sobre Colombia, la Fiscalía detalla el papel de las FARC y el ELN como principales productores de cocaína y describe cómo el régimen de Maduro habría convertido a Venezuela en una zona segura de tránsito, coordinación y exportación de droga hacia Estados Unidos. Según la acusación, Ramón Rodríguez Chacín sostuvo reuniones constantes con líderes de las FARC y del ELN, mantuvo campamentos armados en su hacienda de Barinas y facilitó encuentros directos con Maduro en Miraflores y en Fuerte Tiuna. En cuanto al ELN, la Fiscalía asegura que opera activamente en territorio venezolano con protección del régimen. Diosdado Cabello aparece señalado como su principal aliado, viajando a pistas clandestinas cerca de la frontera colombo-venezolana para garantizar el paso de cargamentos de cocaína. Para Estados Unidos, sin las FARC y el ELN, no existiría el volumen de droga y sin el régimen de Maduro no habría rutas seguras ni protección estatal. Es por esto que concluye que Venezuela fue convertida en un narcoestado donde el poder político, el crimen organizado y los grupos armados operan como una sola estructura. Ya son las 5 de la mañana, 38 minutos, televidentes. Veamos otras caras, las otras que están relacionadas, porque por supuesto sabemos que detrás de este régimen no estaba solamente Nicolás Maduro. Otras figuras del círculo cercano de este dictador también tienen deudas pendientes con la justicia de Estados Unidos. Aquí las tienen ustedes. Y es que según esa acusación que divulgó la fiscal general, Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez también están señalados por los mismos delitos que Nicolás Maduro. Recordémoslos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para fabricar, distribuir y poseer cocaína con conocimiento de que sería importada a Estados Unidos, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con delitos de narcotráfico y conspiración para el uso y posesión de armas de guerra. Esos son los delitos a los que se van a tener que enfrentar y a los que tendrían que enfrentarse también estas otras caras si es que llegan ante la justicia de Estados Unidos. También está Nicolás Maduro Guerra, sí, el hijo del dictador Nicolásito, que es como lo conocen, y Héctor Rustenford, quien es también alias Niño Guerrero. Enfrentan prácticamente los mismos delitos que acabo de leerles, excepto uno: conspiración de narcoterrorismo. Ellos tienen entonces 4 delitos imputados por la Fiscalía estadounidense. Sobre toda la polémica mundial que ha generado el operativo de Estados Unidos en Venezuela, pues este país ha vuelto a hablar. Aseguran desde allí que mucho antes de que sucediera se exploraron salidas pacíficas, pero que palabras más, palabras menos, pues básicamente Maduro nunca quiso negociar por las buenas.
La fiscal general de Estados Unidos dijo que su país agotó de forma pacífica todas las instancias legales para que Nicolás Maduro se entregara, pero él mismo las rechazó. La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso relacionado con el tráfico de drogas a gran escala y delitos conexos que han alimentado la violencia. Nicolás Maduro deberá esperar en prisión su comparecencia ante un juez federal, así lo aseguró la secretaria de Seguridad Nacional norteamericana. El régimen de Maduro vació sus cárceles e inundó nuestro país de criminales, incluidos miembros del Tren de Aragua y tráfico de narcóticos. Las autoridades estadounidenses respondieron a quienes cuestionaron por qué no capturaron esa madrugada a funcionarios cercanos al régimen de Maduro. No es fácil aterrizar un helicóptero en medio de la base militar más grande, derribar su puerta, agarrarlo, esposarlo, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero. Y me preguntas, ¿por qué no hicimos eso en otros 5 lugares al mismo tiempo? Además, volvieron a publicar las recompensas en contra de Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. 32 integrantes del ejército de Cuba murieron el sábado durante los bombardeos para la captura de Nicolás Maduro. Así lo informaron las autoridades de la isla. Indicaron también que trabajan fieles a su responsabilidad con la seguridad y la defensa de Venezuela. Medios internacionales previamente habían indicado que ante la intervención Maduro había solicitado seguridad cubana, pues no podía confiar en militares venezolanos ante un ataque de Estados Unidos. Cuba y Venezuela, lo vimos nosotros como periodistas, lo registramos aquí en Noticias RCN, pero también muchísimos usuarios en el mundo a través de las redes sociales, la celebración de los venezolanos tras la intervención de Estados Unidos. Empezando por Colombia, lo vimos aquí, claro, migrantes venezolanos ondearon sus banderas muy emocionados desde la Plaza de Bolívar. En Lima, en Perú, también aludieron a María Corina Machado, también la celebraron a ella, la Premio Nobel de Paz 2025. Incluso nos llegaron también algunas imágenes que van a ver ustedes a continuación en Ciudad de México. Allí marcharon a favor de la democracia para que vuelva a Venezuela. Y sobre la situación de Venezuela también se pronunció el presidente electo de ese país, Edmundo González. Habló de la urgencia de la liberación de los presos políticos por parte del régimen. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Ya son las 5:43 de la mañana, más adelante retomamos la información de lo que ocurre con el vecino país. Por lo pronto, los invito a que hagamos un recorrido regional, a que nos conectemos con nuestros corresponsales en cada ciudad, que por supuesto tienen las noticias más importantes en su lugar. Medellín, saludamos a Julián Vázquez; en Bucaramanga, buenos días para Cristian Díaz; para Cartagena es Ivonne Salamanca, y Bernardo Sanabria hoy nos acompaña desde Barranquilla. Julián, vamos a iniciar con usted con este grave hecho de intolerancia que incluso podríamos tildar de homofobia que ocurrió en el interior de los calabozos de una subestación de policía. Hubo una riña, pero unos que estaban detenidos le causaron quemaduras de segundo grado a una mujer trans. De hecho, intentaron prenderle fuego a toda la celda. Por fortuna, pues logran controlar esta situación, pero nos la explica mejor usted, Julián. Sí, Isabela, buenos días. La víctima tiene 23 años y permanece en la policlínica donde fue llevada debido a las quemaduras que le causaron otras 2 personas detenidas con quienes compartía celda en la subestación de policía del corregimiento de Altavista. Tiene quemaduras, como usted lo indica, de segundo grado en sus manos y también en el rostro, luego de que en medio de la riña le arrojaran agua hirviendo. Lo que no sabemos es de dónde salió esta agua y qué motivó la agresión, pero como si fuera poco, lo que nos indica la policía es que los agresores le prendieron fuego a una colchoneta, provocando un incendio en el interior de la celda. Por fortuna llegaron rápidamente los uniformados y también los bomberos, que controlaron la situación, mientras que la víctima fue llevada a un centro asistencial. A los 2 presuntos agresores, quienes ya se encontraban detenidos, pues les van a imputar un nuevo cargo, y es el de lesiones personales.
activamos los protocolos de seguridad, logrando la evacuación de las personas privadas de la libertad que allí se encontraban, el control de la situación y el restablecimiento del orden. Con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos se controló la conflagración, mientras que el personal de salud brindó atención y trasladó al lesionado a un centro asistencial. Julián, continuando con información de Antioquia, tenemos que hablar de un caso que causó mucho revuelo hace unas semanas de esta secta judía extremista, la Lev Tahor, que se encontraron en un hotel en Yarumal, Antioquia. Pues resulta que a ese hotel le van a poner una multa. Pero, ¿en qué va todo esto? Cuéntenos. Isa, sí, en primer lugar recordemos que los integrantes de esta secta judía ultraortodoxa, que además están vinculados con graves violaciones contra nuestros niños, pues ya fueron expulsados de territorio colombiano, donde las autoridades continúan adelantando investigaciones para esclarecer qué era lo que se encontraban haciendo aquí, particularmente en el departamento de Antioquia. Pues la investigación contra el hotel se da porque al parecer nunca reportaron el ingreso de los extranjeros en el CIRE, que es el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros y que es un paso obligatorio para todos los operadores turísticos. Al respecto habla la directora regional de Migración Colombia, que explica qué sanción podrían tener en caso de ser hallados culpables. De encontrarse alguna responsabilidad pertinente para este establecimiento hotelero o para cualquier establecimiento hotelero que no lleve a cabo el registro en CIRE establecido en la resolución 2357 del 2020, estos establecimientos pueden verse abocados a sanciones administrativas entre los 5 millones y los 137 millones de pesos, dependiendo de la graduación y de la gravedad de la infracción. Recordemos que entre los 26 integrantes de la secta judía Lev Tahor había 16 menores a quienes por supuesto pues se le garantizaron sus derechos mientras estaban aquí en territorio colombiano. Isa, usted con más de Noticias RCN. Hola Julián, le recibo aquí en Cali porque vamos también con información del Valle del Cauca, porque en el municipio de Pradera hay alerta, ha causado conmoción un video que se conoció a través de las redes sociales donde se ve a un grupo de jóvenes enfrentarse a plena luz del día con armas de fuego. La policía del departamento asegura que se trató de un caso de intolerancia, sin embargo la comunidad insiste en que este tipo de enfrentamientos son constantes. En donde se observan jóvenes en una riña, al parecer entre dos barrios. Según las investigaciones realizadas, todo se derivó de una celebración tradicional en el municipio de Pradera, donde normalmente se lanza agua, harina y espuma, lo que desafortunadamente trascendió a una riña entre dos barrios. No se presentaron lesionados. Recuerdan que el viernes pasado les hablábamos de un incendio gigantesco en el oriente de Cali. Pues mira, ahí fueron 39 viviendas las que se consumieron por las llamas, más de 100 familias afectadas, y ahora se está buscando ayuda para poderlos ayudar porque perdieron absolutamente todos sus enseres. En este momento están buscando kits de aseo, kits de mercado, kits de cocina y kits de descanso. Quienes quieran apoyar y aportar para ayudar a estas familias pueden hacerlo llevando las ayudas a los CALIs de la ciudad y también al centro administrativo municipal ahí en el CAM. Gracias a Dios y a la ayuda de los caleños hemos recibido las ayudas como alimentos, ropa. Lo que realmente ahora necesitan es como sim, puntillas, alambre, tarugos, para volver a reconstruir sus casas, ya que algunos viven arrimados donde vecinos aledaños. Pues sabemos que los vallecaucanos están siendo muy solidarios con esta gente a la que le tocó iniciar el año en medio de esta tragedia. En Bucaramanga, ¿cómo lo arrancaron? Pues con una alerta en el área metropolitana por las altas temperaturas y porque hay muchos incendios forestales. Ya identificaron, Cristian, unos que son como los puntos críticos, los organismos de socorro, donde todos los días los llaman y les dicen aquí hay otra emergencia, aquí puede que haya otro incendio. ¿Cuáles son esos puntos, Cristian? Así es, Isa, televidente, buenos días. Precisamente los puntos de atención por parte de los organismos de socorro en Bucaramanga se encuentran en el occidente de la capital santandereana, en una línea de erosión y escarpa de más de 10 kilómetros, especialmente sectores como la 45, Campo Hermoso y también en los sectores de La Joya,
Girardot, esto en el occidente de Bucaramanga. Sin embargo, se han presentado varias conflagraciones e incendios forestales aquí en el área metropolitana, en municipios como Floridablanca, en sectores como la Transversal Oriental, la Cumbre y la Zapamanga. Así también en Piedecuesta se han registrado varias situaciones de emergencia. Por eso las autoridades hacen un llamado para que la comunidad no arroje desechos y también vidrios que pueden generar el efecto lupa, y así que no se hagan tampoco quemas controladas en estos sectores. Incendio importante que tuvimos de más o menos 50 hectáreas fue en el sector de San Miguel Alto, San Miguel Bajo, que no logramos dar pues qué fue lo que lo inició, posiblemente algún volador o alguna persona que estaba quemando basuras. Se nos abarcó 50 hectáreas, todo un día de trabajo más o menos desde las 11 de la mañana hasta las 12:30 de la noche. Junto con estas emergencias en Piedecuesta son más de 50 hectáreas consumidas por el fuego de bosque nativo y también de bastante capa vegetal en el sector del área metropolitana. Ingrid tiene más noticias, RCN, buenos días. Gracias, Cristian. Mira, nos vamos para la costa Caribe porque allí, específicamente en Cartagena, 20 personas que estaban naufragando fueron rescatadas por la unidad de guardacostas de Cartagena. Pues resulta que la embarcación en la que se estaban movilizando fue golpeada por otra de mayor tamaño, lo que hizo que esta pequeña motonave pues naufragara. Estas personas ya están, entendemos, bien de salud. Ivonne Salamanca, buenos días allí en Cartagena. Bueno, ¿de qué nacionalidad eran ellos? Ingrid, buenos días. Pues mire, estamos hablando de un capitán, 3 tripulantes y 16 pasajeros. Entre ellos estaban 6 alemanes, 1 de Bélgica, 3 colombianos, 4 de Francia, 1 de Italia, 2 de Inglaterra, 2 de Suiza y 1 de Turquía. De acuerdo al reporte del Comando de Guardacostas de Cartagena, fueron auxiliados en menos de 15 minutos luego de que se emitiera el llamado de alerta. Aparentemente, como usted lo ha dicho, una embarcación de mayor tamaño habría chocado al velero en el que ellos se encontraban hasta que a este entró rápidamente agua y se hundió. Inmediatamente destacaron 2 unidades de reacción rápida de la estación de guardacostas de Cartagena y lograr encontrar al personal que se encontraba en una balsa salvavidas en pocos minutos. El personal rescatado, 20 personas en total, un capitán, 3 tripulantes y 16 personas de diferentes nacionalidades. Importante destacar que las autoridades marítimas han iniciado una investigación en la zona de Boca Chica para poder recopilar información que permita ubicar esa embarcación con la que se habría presentado la emergencia. La información con la que empieza Cartagena. Buenos días, Isa. Ivo, muchísimas gracias. Buenos días también para usted. Son las 5:52 de la mañana y seguimos el recorrido en Barranquilla. Ayer una lluvia, hay que decirlo, bastante atípica generó varias emergencias en la ciudad. En una de esas, a un motociclista lo arrastró un arroyo y varias casas resultaron destechadas. Bernie nos va a contar sobre el contexto, pero también, Bernie, ese motociclista, ¿cómo amanece hoy? Hola, ¿qué tal, Isa? Un placer saludarle a usted, a los televidentes. Muy buenos días. Me imagino bastante aporreado porque es que estaba en ese momento el aguacero en pleno apogeo, un aguacero atípico en pleno mes de enero. Algunos aquí en la costa lo llaman cabañuelas. Precisamente corría el agua bastante fuerte en esta zona. El motociclista intentó atravesar el arroyo, pero fue arrastrado varias calles abajo. Un primer socorrista improvisado intentó ayudarlo, pero no pudo, pero más adelante fue rescatado por otro domiciliario que alcanzó a ponerlo a salvo a él y la motocicleta. Pero no fue la única emergencia que tuvo este torrencial aguacero. También se vieron dificultades por los fuertes vientos en el centro de la capital de Atlántico, en el barrio San Isidro y Chiquinquirá. Al menos 10 casas destechadas se presentaron en esta zona y además los arroyos llenos de basura, especialmente las canalizaciones. No aprendemos, la falta de cultura ciudadana. Bueno, la verdad que yo estaba en el cuarto y cuando sentí fue un trupilicio y salí corriendo y vi el torbellino que cómo levantaban las láminas del vecino al frente y inmediatamente pues lo que hice fue coger y recostarme a la pared y salí al momento. Eso fue rapidito, eso fue en fracciones de segundo. Otra situación que se presentó durante las lluvias es precisamente que cada vez que llueve en el sur de la ciudad llegan y se agarran a piedra estos jóvenes de las mal llamadas pandillas juveniles. Se enfrentan un barrio con el otro defendiendo fronteras imaginarias que las autoridades ya le tienen el ojo puesto para evitar que vuelvan a enfrentarse y causar daños en el sur de Barranquilla. Ingrid, usted con más información.
Gracias, Bernie. No se puede permitir esas fronteras invisibles porque no llevan a nada bueno. Y vamos a cambiar de tema para hablar de noticias positivas, esta vez desde las regiones, porque miren, el cacao se ha convertido en esa gran carta del departamento del Cauca para demostrarle no solamente al país, sino a todo el mundo otra realidad de ese departamento. Y es que miren, en escenarios internacionales como el Choco Show, precisamente productores de ese departamento se llevaron 35 de los 70 premios que estaban entregando, destacando así, por supuesto, el trabajo, la responsabilidad y la calidad de los productores de esa región, quienes están transformando el cacao en una oportunidad importante de desarrollo. El cacao es una de las apuestas con las que el Cauca muestra otra cara. Prueba de ello la destacada participación en el Choco Show y en los International Chocolate Awards, la mejor vitrina en la que los productores y transformadores del departamento obtuvieron 35 de los 70 premios entregados. De los 35 premios que nos ganamos, 17 origen Cauca. Es decir, el cacao del Cauca se ganó el 22% de los reconocimientos en Choco Show. Un orgullo inmenso porque nuestros cacaocultores se la luchan cada día. Detrás de estos logros hay historias de emprendimiento y esfuerzo. Artesanos del cacao apuestan por el modelo del grano a la barra, logrando chocolates especiales únicos y demostrando que en el Cauca también se innova y se crea valor. Nosotros decidimos comprar el cacao, la materia prima, a un precio más justo, acorde al mercado, y así decidimos transformar nuestro chocolate para darle un valor agregado. En medio de realidades complejas, cacaocultores y creadores del Cauca apuestan por la legalidad y la transformación productiva, construyendo desde el cacao una alternativa real para el desarrollo de la región. Felicitaciones, felicitaciones por transformar. 5:56 de la mañana y llegan los momentos de fe con el padre Walter Zapata. Amigos de nuestro canal RCN, bienvenidos a un nuevo día, ya el día 5 de este mes de enero de 2026. Le damos la bienvenida a todos a sus trabajos, a sus empresas. Las expectativas son muchas para Latinoamérica y para el mundo. Iniciemos este día con el Salmo de hoy, el Salmo 2. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora reyes sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor, ríndale homenaje temblando. Bien lo decía la primera lectura del apóstol San Juan. Cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. El espíritu de la verdad y el espíritu del error. Decía Winston Churchill, un perdedor ve problemas en cada oportunidad y un ganador ve oportunidades en cada problema. Los invito a iniciar este año con toda la fe, la esperanza y el amor por usted mismo, por la familia, por la empresa y por el país. La patria reclama nuestra atención y Dios nuestra oración. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Y son las 5:58 de la mañana. Avanza esta primera emisión. Gracias por estar aquí con nosotros. Estos son los titulares de las principales noticias del día. Nicolás Maduro y Cilia Flores serán presentados ante un juez de los Estados Unidos. La de hoy será una audiencia de trámite con la que se inicia el proceso. El presidente Donald Trump volvió a hablar de Gustavo Petro. Lo señaló de ser un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína para enviarla a Estados Unidos. No descartó, de hecho, un plan de ataque contra el narcotráfico en nuestro país. La Cancillería de Colombia rechazó las acusaciones. Y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen de Venezuela, sorprendió en sus redes sociales con un mensaje dirigido al gobierno de Estados Unidos. Dijo que están dispuestos a avanzar en unas relaciones respetuosas con este país. Invitó al gobierno Trump a trabajar en una agenda de cooperación conjunta. Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, instó a las Fuerzas Armadas del país a respetar la Constitución. Dijo que aunque Nicolás Maduro fue capturado, hay que trabajar en una transición que libere a todos los presos políticos y que restablezca lo decidido mayoritariamente en las urnas en las elecciones del 2024.
Informe de inteligencia revela que la frontera con Venezuela sigue siendo refugio de grupos armados ilegales. ELN y disidencias de las FARC operan desde territorio venezolano y podrían replantear su regreso a Colombia, aumentando el riesgo en Arauca, norte de Santander y Vichada. En minutos la información. En Bucaramanga también se activan planes de atención. Las autoridades habilitaron albergues temporales para la recepción de migrantes venezolanos en medio de esta coyuntura. Incertidumbre y expectativas se viven hoy en la zona de frontera. En Cúcuta, familias venezolanas esperan claridad sobre lo que ocurrirá en su país. Mientras tanto, las autoridades se preparan ante una posible ola migratoria. En minutos, todos los detalles. Regresa el pico y placa en Bogotá y regresa en forma permanente. Se acabaron las gabelas de fin de año. Les tendremos detalles en unos minutos aquí en el patrullero RCN. Cumplimos un mes a bordo del ARC Simón Bolívar rumbo al corazón de la tierra. Seguimos navegando por los canales patagónicos. Hoy les mostraré el lugar que se tiene destinado si se pierde el gobierno de la embarcación. Nos vemos en minutos. 6 de la mañana, 1 minuto. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Un saludo también para quienes se prenden a esta hora su televisor y quieren empezar el día, la semana bien informados. Vamos a hablar en minutos sobre esas alzas de enero que llegan con los primeros días del año y cómo podemos hacer bien las cuentas para cubrir todos los gastos, es más, hasta para ahorrar un poquito. Sin embargo, la noticia del día, por supuesto lo reconocemos, es esa primera audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York. Y es que se está preparando ya Maduro para enfrentar hoy su primer cara a cara con la justicia de Estados Unidos. Mientras tanto, si nos situamos en Colombia, el que no para es el tire y afloje entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Anoche Trump volvió a hablar de frente sobre Petro. Les voy a citar lo que dijo, quiero ser muy precisa, así que abro comillas. Es un mandatario enfermo que disfruta fabricar y vender cocaína. Cierro comillas. Pero para que todos comencemos esta semana bien informados, contrastados, pues aquí está el contexto de la noticia. En las últimas declaraciones del presidente Trump a bordo del avión Air Force One realizó importantes conjeturas respecto al futuro de Venezuela y sobre Colombia. Tenemos un vecino muy enfermo, no es un vecino, pero está cerca de serlo, y ese es Venezuela, que está muy enfermo. Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo, se lo aseguro. ¿Qué significa eso? ¿Que no va a hacerlo durante mucho tiempo? No lo hará durante mucho tiempo, tiene fábricas y plantas de cocaína, no va a hacerlo durante mucho tiempo. ¿Entonces habrá una operación de Estados Unidos en Colombia? Me parece bien, ¿sabes por qué? Porque matan a mucha gente. Habló también sobre los carteles en México. Y por cierto, hay que hacer algo con México. México tiene que ponerse las pilas porque están entrando grandes flujos por México y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que lo hiciera México, son capaces de hacerlo, pero por desgracia los cárteles son muy fuertes en México. El presidente Trump además fue cuestionado sobre la situación en Venezuela. ¿Quién manda en Venezuela? Nosotros mandamos. El presidente Trump además dijo que al parecer no iba a ser necesario un segundo ataque contra Venezuela si ellos colaboran. Tenemos que hacer una cosa en Venezuela, recuperarla. Ahora mismo es un país muerto, es un país que francamente habríamos sido. Si yo hubiera perdido las elecciones, habríamos sido un país muerto. Venezuela habría sido una Venezuela con esteroides. Venezuela ahora mismo es un país muerto, hay que recuperarlo y vamos a necesitar grandes inversiones por parte de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura. Las compañías petroleras están listas para actuar, van a entrar, van a reconstruir la infraestructura. Ya sabes, nosotros la construimos hace muchos años, ellos la destruyeron. Bueno, tranquilos que ahorita analizamos qué significa eso que dijo, sobre todo sobre Colombia. Hablemos por lo pronto de ese tema que tiene al mundo con los ojos allá en Estados Unidos. Hoy Nicolás Maduro, el ahora capturado dictador de Venezuela, y su esposa se van a ver por primera vez con la justicia de ese país. En unas 5 horas, si las contamos desde ya, se van a encontrar con el juez federal Alvin K. Hellerstein. Él pertenece al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ya les cuento también ahorita quién es este hombre que tiene tremenda responsabilidad encima. De momento sigamos con el contexto. Revisemos nuevamente los delitos de los que son acusados Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Comencemos con quien, según Estados Unidos, es el líder del cartel de los soles, por supuesto, Nicolás Maduro. Aquí están: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para fabricar, distribuir y poseer cocaína, y el último sería la conspiración para el uso y posesión de armas de guerra. Y al lado de Maduro está, por supuesto, capturada Cilia de la Flores, su esposa, y lo que dice Estados Unidos, socia también en el tráfico de drogas. Eso es lo que dicen desde la justicia norteamericana. A ella la están acusando de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, de conspiración para fabricar, distribuir y poseer cocaína, del uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y de la conspiración para el uso y posesión de armas de guerra. Hablemos entonces del juez Alvin K. Hellerstein, a quien se van a enfrentar ellos dos. Este señor que ahora tiene en sus manos el futuro de Nicolás Maduro. Todo se dará en su despacho, que es el 14 del Tribunal de Manhattan. Allá van a definir el destino del capturado dictador venezolano y de su esposa. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este juez sobre quien reposa esta gran responsabilidad? Tenemos para ustedes su perfil. Lo que ven en pantalla no es solo un documento, es el mapa jurídico que definirá el futuro de Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Se trata del expediente oficial donde se detallan los delitos por los cuales el dictador podría enfrentar una cadena perpetua. El caso es asignado al juez Alvin Kenneth Hellerstein, que es un veterano de la justicia estadounidense conocido por su mente brillante y veredictos inquebrantables. Tiene 92 años y es una leyenda viviente del Distrito Sur de Nueva York. Se formó en la prestigiosa Universidad de Columbia antes de servir en el Cuerpo de Justicia del Ejército de los Estados Unidos. Hellerstein ha pasado casi 3 décadas manejando los casos más espinosos de la nación. Estos son los más conocidos de toda su carrera. Caso 11 de septiembre. Fue el encargado de supervisar las complejas demandas civiles tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Harvey Weinstein. Manejó demandas clave contra el magnate de Hollywood por tráfico sexual. Michael Cohen. Ordenó la liberación del exabogado de Donald Trump tras considerar que su encarcelamiento fue una represalia política. Hugo El Pollo Carvajal. Antiguo director de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más influyentes del chavismo. Carvajal fue extraditado a Estados Unidos en el 2023 para enfrentar cargos federales por narcotráfico y posesión de armas de fuego, presuntamente en beneficio del llamado Cartel de los Soles. Nicolás Maduro. Ahora preside el juicio por narcoterrorismo contra Maduro y Cilia Flores. Maduro se enfrenta a un magistrado que ha visto caer a terroristas, corruptos y magnates. Para Alvin Hellerstein, el banquillo de los acusados no conoce jerarquías. El juicio histórico de Venezuela ha comenzado y está en las manos más experimentadas de Manhattan. Analizaremos el tema a esta hora con Víctor Mosquera Marín, doctor en Derecho Internacional Público, 6 de la mañana, 8 minutos. Muy buenos días y gracias por conectarse con nosotros, abogado. ¿Cuántos años le podrían dar de cárcel allá en la justicia americana a Nicolás Maduro? Los cargos que afronta Nicolás Maduro son cargos muy graves, que van desde conspiración, ser líder de un cartel criminal, lavar dinero, y esto le puede representar una cadena perpetua, que no va a ser menor a 50 años, precisamente por la sumatoria de los delitos por los cuales se le va a acusar formalmente. Aquí hay que tener como antecedente que el principio de especialidad, es decir, ese principio que se establece que si una persona es extraditada, pero el tribunal que extradita determina que no se le puede imponer cadena perpetua, pues en este caso no se cumpliría porque el señor Nicolás Maduro fue capturado, extraído y puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos por fuerzas de los Estados Unidos. Algunos expertos afirman que la captura fue ilegal. Doctor Mosquera, ¿esta detención podría tener reversa? Digamos, para el derecho norteamericano existe 2 precedentes, por no decir más. El primero es el juzgamiento y condena contra el dictador Noriega, que estaba en Panamá, y esto se remonta hasta 1886, en el caso Kerr contra Illinois. Ahí se establece que la jurisdicción federal es contra la persona y que la jurisdicción no va a entrar a revisar cómo fue la forma de conducirlo ante un juez. Los criterios son absolutamente objetivos. El primero es que exista una formulación de cargos. Esta formulación de cargos ya se conoce públicamente y son 25 páginas donde se señala cómo Nicolás Maduro
hizo parte de una organización criminal de narcotráfico y cómo auspició grupos terroristas dentro de Venezuela. Doctor Mosquera, ¿sería posible ya que Maduro negocie en este momento con Estados Unidos? Un proceso completamente adversarial, pero también permite una aceptación de cargos anticipada que le representaría una disminución de la pena a cambio de delación, es decir, que entregue y ayude y contribuya a desarticular su propia organización y que permita establecer nuevos hechos que no estén ya evidenciados por la fiscal general de los Estados Unidos. Son unos requisitos, pero en principio digamos, acuerdos se podrían llegar y él podría estar explorando esa posibilidad con sus abogados. Hablemos ahora de la situación de Cilia. ¿Qué papel juega ella en esta situación y por qué delitos la podrían procesar? Sí, ella en este caso también está individualizada como miembro de esa organización criminal. Digamos, la naturaleza de qué hizo o en qué contribuyó para enviar estupefacientes a los Estados Unidos se verá con mayor claridad en las posteriores audiencias. Lo cierto es que sí se le implica a ella y al hijo de Nicolás Maduro como miembros de esa organización que conspiraron contra los Estados Unidos, que enviaron drogas a los Estados Unidos, y en el caso de ella y del hijo sí se tendrá que individualizar con claridad cuál fue esa participación, pero por el momento se les indica de que hacen parte de esa misma organización conocida como el Cartel de los Soles. Bien, doctor Mosquera, pues sabemos que desde la madrugada del sábado en que lo capturaron, la justicia de Estados Unidos tiene a partir de allí 72 horas para judicializar a Maduro. Expliquemos paso a paso cómo podría ser ese proceso y cuánto se tardaría. Lo principal y la primera exigencia es que una vez capturado, extraído, debe ser puesto a consideración de un juez, en este caso donde se está desarrollando el proceso por el cual se viene determinando su responsabilidad penal. Esto es en un tribunal federal en Nueva York, donde se le está indicando de hacer parte de una organización criminal. En esta audiencia de al mediodía se le va a leer los cargos por los que se vincula formalmente a un proceso penal en los Estados Unidos. Esta audiencia es una audiencia de mero trámite, donde también se podrá establecer si se le va a dar una fianza para seguir procesado en libertad o no. Pues muchas gracias al abogado Víctor Mosquera, doctor en Derecho Internacional Público, por explicarnos un poco lo que va a suceder en Nueva York, justamente donde tenemos la atención concentrada, porque más o menos a eso del mediodía está previsto que se inicie ese juicio contra Nicolás Maduro. Hay mucha expectativa por todo ese manejo que le va a dar la justicia americana y que nos venía explicando el doctor Mosquera al inicio de este proceso. Solo 2 días después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, se confirmó que hoy comparecerá junto a su esposa Cilia Flores ante un juez federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Durante este proceso será notificado formalmente de los cargos que pesan en su contra en Estados Unidos. Esta audiencia inicial marcará el ingreso del dictador al proceso formal del sistema judicial estadounidense. Hacia el mediodía, el juez federal le leerá los cargos y será una audiencia de trámite. Según medios locales, Maduro se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center, una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, Nueva York, donde permanece en una celda pequeña de 2 por 3 metros y tiene solo una litera de acero con un colchón delgado, un combo de inodoro y lavamanos de acero inoxidable. En el caso de figuras políticas de este nivel, el protocolo incluye vigilancia a las 24 horas para evitar incidentes de autolesión o ataques, lo que significa que el recluso nunca está realmente solo a pesar de estar aislado socialmente.
Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Esta historia tiene otra arista, otra protagonista, porque sí, allá en Nueva York se está definiendo el futuro en manos de Trump, pero en Caracas están tratando de organizar el futuro de Venezuela. Y ahí Delcy Rodríguez tomó un papel clave. ¿Ella quién es? Pues la segunda del régimen de Maduro y ahora la presidenta interina. Ayer le tocó recibir un mensaje fuerte y claro del propio Donald Trump. En una entrevista telefónica con The Atlantic, el mandatario estadounidense dijo que si ella no hace lo correcto va a tener que pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el que pagó Nicolás Maduro. Señaló además que no va a tolerar el rechazo de Delcy Rodríguez a la operación contra Maduro para capturarlo. Pues precisamente no pasaron muchas horas para que Delcy Rodríguez se pronunciara. La respuesta deja muchas dudas sobre lo que se viene. Incluso utilizó mejor un tono distinto al que ella misma tuvo el día de la captura de Maduro. Mejor dicho, escuchen, vean ustedes y saquen sus conclusiones. Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Bueno, muchos se están preguntando dónde están los organismos internacionales, dónde estuvieron mientras Trump decidía esta intervención en Venezuela. Pues bien, les contamos que hay dos citas importantes de ellos para debatir la situación en Venezuela. Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU va a debatir en una reunión de emergencia ese bombardeo de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Mientras el martes, mañana, la OEA va a celebrar una sesión extraordinaria para abordar también toda la situación en territorio venezolano y lo que vendrá. Y también hoy se da el inicio de un nuevo periodo legislativo para la Asamblea Nacional en Venezuela. Aunque han sido señalados como ilegítimos, tomarán posesión los 285 diputados electos el pasado 25 de mayo. Allí está el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, quien asumirá la presidencia del órgano legislativo. 6 de la mañana, 17 minutos. Hoy también inicia el nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional en Venezuela, como nos estaba contando Ingrid, pero lo cierto es que cayó Maduro y mucho antes de él había caído la economía de Venezuela. Son 12 años de crisis profunda que vamos a tratarles de resumir en un informe de 1 minuto y medio, pero aquí está para ustedes la información. Los que saben dicen que los gobiernos pasan, pero la economía permanece, y sin duda Venezuela podría ser la prueba de esto. La caída de Maduro no libra al país de la profunda crisis económica que hoy vive. Fue en 2013 que comenzó la que sin duda ha sido la crisis más profunda en la historia de la economía venezolana. Inflación o hiperinflación. Los datos oficiales son opacos y poco confiables. Sin embargo, hay cifras como las del Fondo Monetario Internacional que dice que el país pudo cerrar el 2025 con una inflación cercana al 269%. Para que usted se haga una idea, si antes en Venezuela conseguían un pan por 10 bolívares, hoy ese mismo pan puede costar 37 bolívares. Bolívar devaluado. Y a eso hay que sumarle la devaluación de su moneda. El bolívar cada vez se achica más. A mediados de 2025 la tasa oficial rondaba más o menos los 260 bolívares por dólar, después de perder más del 70% del valor en el año. Y eso cada vez empobrece más a la gente. Salario mínimo. Desde el 2022 no hay ajustes en el salario básico venezolano. Ese año se fijó en 130 bolívares y eso, sumado a la devaluación, significa que un trabajador recibe mensualmente hoy 2.5 dólares. Pues muy claro ahí con este informe de Juan Camilo Ramírez, 6:18 de la mañana. Entendemos que es un tema del que todo el mundo quiere opinar. Por supuesto que ustedes allá en la sala de la casa lo han venido hablando, lo han visto en redes sociales, unos se pelean con otros. Es válido que le abramos la puerta a todas las posturas, que nos informemos, pero creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, quienes tienen que tener la última palabra son los venezolanos. Ellos son los que tienen que hablar y por eso aquí les damos voz. Samuel Díaz tiene una trayectoria larga trabajando por las juventudes de su país y hoy está exiliado por culpa de la dictadura. Ya ha estado aquí en este set de Noticias RCN con nosotros. Samuel, me alegra mucho volverlo a saludar. Buenos días. Hola Isa, ¿cómo estás? Muchas gracias RCN por toda la cobertura y ante todo feliz año. Bueno, desde su voz queremos escuchar cómo se siente, la suya que representa además la de muchos otros jóvenes que sabemos que ha tenido contacto con ellos en estas últimas 48 horas. Bueno, creo que lo primero es sin duda alguna parte alegría
por lo que sucedió, por lo que se vio, porque fue un primer paso hacia la transición. Obviamente ya 48 horas después los ánimos han bajado, la euforia ha sido sustituida por una más claridad y un pragmatismo de entender cuáles son los próximos pasos, ¿no? Y entendemos que una transición puede constar de 3 pasos. El primero es la liberación, después la consagración, la elección de un gobierno legítimo y el tercero una consolidación, que es lo más importante. Entonces lo que estamos ahorita es a la expectativa de ver lo que pueda suceder. Ustedes bien lo han mencionado, dieron la declaración de Delcy Rodríguez de hace un par de horas sobre querer cooperación con Estados Unidos. No obstante, sigue estando a la sombra del escepticismo sobre cuáles serán las acciones que ella tomará para efectivamente dar esos pasos hacia la transición, y por eso desde las distintas plataformas de partidos de oposición lo que hemos dicho es que un buen primer paso para demostrar buena intención, buena fe para que haya una transición es la liberación de los presos políticos con una amnistía general y la invitación para que todos los exiliados podamos regresar a Venezuela. Que esa fue también la invitación que hizo el presidente electo Edmundo González, primero sobre la liberación de los presos políticos, es que se puede sentar la base para una transición. Samuel, ¿usted cómo lee esa actitud inicial que tuvo Delcy Rodríguez cuando salió a hablar de que a su presidente lo habían secuestrado, que él seguía siendo el presidente, y después salir con este mensaje en sus redes a decir que pues querían una vía pacífica, que querían dialogar? ¿Cómo lee usted ese cambio de actitud? Bueno, creo que sin duda alguna la dinámica de poder cambió totalmente después de lo ocurrido la madrugada del 3 de enero. Se dieron cuenta lo vulnerables que son, y yo lo decía ayer en una entrevista, lo vuelvo a hacer hincapié hoy, y creo que es importante, antes de responder a tu pregunta, Isa, quiero dar un poco de contexto, aunque la gente se pregunta, bueno, pero hablan del hecho aislado de la invasión, pero no hablamos de lo que llevó, perdón, no la invasión, de la extracción, de lo que llevó a que sucediera. Esto es un camino que eligió Nicolás Maduro y su régimen. O sea, nada de esto hubiese pasado si los resultados de la elección del 28 de julio del 2024, donde Edmundo González Urrutia fue electo con más del 70% de los votos, hubiesen sido respetados. Fue el mismo régimen que decidió atrincherarse, fue el mismo régimen que decidió la vía violenta, donde encarcelaban gente, donde torturan gente, donde fuerzan liderazgo opositor al exilio, donde han torturado, donde han asesinado. Fueron ellos mismos que eligieron la ruta violenta. Los venezolanos todos en su momento salimos a votar de manera masiva a pesar de los obstáculos que puso el régimen, y elegimos un presidente. Y todo esto se podría haber evitado si se hubiesen respetado las instituciones en Venezuela. Eso en primer lugar. Con respecto al cambio de narrativa de Delcy Rodríguez, como te mencionaba, después de lo ocurrido el 3 de enero, la dinámica de poder cambió completamente. Se dieron cuenta de lo vulnerables que son, que todo el bluff que decían de la Fuerza Armada, del ejército, de que tenían todo para derrotar a los yanquis, al imperio, salieron del patio trasero de su casa y no hicieron nada, porque además es importante contextualizar. O sea, fue una extracción ocurrida en Caracas, en las bases militares mejor armadas, con mayor capacidad, y no hicieron nada. Entonces creo que obviamente la dinámica de poder cambió. Ellos entienden que el riesgo es diferente, que ya no es nada más un tema de discurso. Vemos un Diosdado Cabello también amillanado, que está en su búnker, que no salen, y además demuestran un poco de que no hay fortaleza interna, porque no han salido dando declaraciones en conjunto, las ruedas de prensa que han sido pregrabadas. Entonces el cambio de tono yo lo recibo con un poco de optimismo, pero a la misma vez con cautela. ¿Y por qué digo esto? Porque el régimen ha sido experto en transformar, en moldear su narrativa para complacer a los exteriores, pero no cambian sus actitudes. Yo creo que mucho de lo que vaya a pasar los próximos días también va a ver con respecto a qué sucede con las acciones que tome Delcy Rodríguez hacia esos primeros pasos de la transición. Yo estoy un poco optimista, pero más cauteloso ante todo, porque creo que las acciones hablan más que las palabras. Pues muy buen análisis, Samuel. Mire, quiero preguntarle a usted que puede tener conexión, sé que la tiene, con algunas ONG que están allá en Venezuela, con otros líderes opositores como usted, con otros exiliados. ¿Qué información tienen sobre los daños que pudieron haber ocurrido en esa noche de bombardeos? Si hubo bajas civiles o no, la información es confusa. Hay un medio estadounidense importante que está citando alguna cifra, pero usted, de la mano de esas ONG allá, ¿qué ha escuchado? Bueno, sabemos que el régimen es experto en la opacidad. Sin embargo, el mismo régimen no ha ni siquiera ya 48 horas después dado ningún tipo de información al respecto. Lo que sabemos es que las bajas que han ocurrido, las bajas que han sido reportadas han sido de índole militar, incluyendo algunos funcionarios cubanos. De hecho, el mismo presidente de Cuba ya salió declarando que había 32 cubanos que habían
sido dados de baja durante este procedimiento. Y bueno, yo creo que hay mucha opacidad, mucho el enfoque de las ONG también ha sido vigilar que no haya retaliación en contra de los presos políticos y hasta en los momentos no hemos visto ningún tipo de excarcelación tampoco al respecto. Entonces, cualquier tipo de información que te pueda dar sería, creo que un poco irresponsable de mi parte, porque la verdad es que sigue habiendo mucha opacidad, sigue habiendo mucho nerviosismo y sigue habiendo mucha cautela porque sabemos que también este régimen puede, en función de lo que pasó, tener retaliación contra los venezolanos que están dentro del país. Samuel, lo voy a despedir con una frase que he visto mucho en redes y es que por favor no le expliquen Venezuela a los venezolanos frente a tantas opiniones que han salido a la luz. Pues, ¿con qué se quiere despedir usted? ¿Con qué mensaje? Bueno, lo primero, traje agradecerle a RCN por toda la cobertura. Sé que apenas es 5 de enero, pero parece que tenemos un mes entero estos 2 últimos días. Así que a ti, a José Manuel, a Paola, a Mónica, a toda la cobertura que nos han dado, por siempre agradecido por todo lo que han hecho por nosotros. Yo creo que es importante entender que se puede convivir con el hecho de que puedes no apoyar a Trump, puedes no apoyar esta medida, puedes entender que puede tener una repercusión y un efecto dominó en la geopolítica internacional, y eso es válido, y a la vez también estar alegre por lo que está pasando en Venezuela. Y yo creo que más importante de todo, lo que sí quisiera que los televidentes que nos ven, lo que se lleven es, todo esto podría haber sido evitado si el gobierno de Nicolás Maduro hubiese aceptado los resultados de la elección de Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024. Ellos decidieron la vía violenta, ellos decidieron la ilegitimidad, ellos decidieron quedarse en el poder a expensas de los venezolanos sin reconocer lo que fue expresado en las urnas. Yo creo que ante todo lo más importante es informarse, preguntar y que esperemos todos que este sea el inicio de la transición, que entendemos que no es quizás lo que quisiéramos nosotros, que no es el escenario ideal, pero que es el pragmático para hacer el andamiaje, para tener los cimientos para llegar al escenario ideal, que es lo que todos queremos en Venezuela. Pues muchísimas gracias. Él es Samuel Díaz, un líder de las juventudes venezolanas exiliado de su país. Gracias por acompañarnos. Es 6:26 de la mañana, como él también lo estaba diciendo, la liberación de los presos políticos es uno de los temas más importantes y eso lo dijo Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, quien se pronunció tras estos hechos recientes y aseguró que estos acontecimientos marcan un punto de inflexión, pero que no son suficientes para la verdadera transición de Venezuela. Escuchemos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional. Venezuela necesita unidad para reconstruirse. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. Se vienen horas tensas, se vienen horas definitivas, pero la noticia está en Nueva York y como siempre RCN está en el lugar donde ocurren los hechos. Saludamos a esta hora y lo invitamos a esta emisión. A Ronen, muy buenos días, ya está enfrente a la corte listo para cubrir este que sin duda va a ser el juicio del año, uno de los juicios del siglo. Tenemos muchas dudas, Ronen, pero una de las más importantes que sabemos que tienen los televidentes allá en la casa es que después de haber visto la foto de Maduro capturado, se preguntan si lo van a poder vestido de naranja o en esta audiencia no van a permitir ingresar cámaras. Ronen, ¿qué sabe? Buenos días. Bueno, en principio no va a haber cámaras, la posibilidad de cámaras, esto no se va a poder hacer. Sí se va a poder ser testigo de la audiencia, o sea, se puede ingresar a la audiencia, pero sin ningún dispositivo electrónico, por supuesto ningún teléfono celular, tampoco ninguna tablet, computadora, solo algún anotador si somos periodistas los que ingresamos, y luego
sí, en algún momento habrá la posibilidad de estos dibujantes, que es algo que parece como de otro tiempo, pero que todavía en la Corte sigue siendo una tradición, así que en esta primera audiencia podríamos llegar a tener en algún momento algún dibujo de cómo se presentó tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores. Básicamente la expectativa es a partir de después del mediodía, 12 del mediodía, llegaría aquí, custodiado fuertemente como lo está haciendo ahora en la cárcel, para enfrentar al juez Alvin Hellerstein, que es un juez con mucha trayectoria, 92 años, fue nombrado por Bill Clinton en 1998 y es un hombre que tiene mucha experiencia en este tipo de casos, ¿no? Estuvo incluso llevando a cabo lo que tuvo que ver con el juicio de Juan Orlando Hernández en la parte preparatoria. Seguramente no será el juez del juicio, pero sí en esta primera instancia, y estará también la fiscal Pamela Bondi, que es una fiscal nombrada por Donald Trump, es una fiscal general que va también a presentar todas las imputaciones que tiene Donald Trump, en este caso, Nicolás Maduro, con respecto a tráfico de drogas, utilización de armas y además, justamente uno de los grandes temas, utilización de recursos de Venezuela para el tráfico de sustancias prohibidas en los Estados Unidos. Ustedes, Ingrid. Ronald, muchas gracias. Pues mire, precisamente la Unión Europea pidió este domingo una transición pacífica en Venezuela. Hizo también llamado, por supuesto, a que sea respetando la soberanía y también pidió a todos los actores que haya calma y prudencia. Igualmente lo afirmó la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, donde se reiteró que Nicolás Maduro no tiene legitimidad democrática y que debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro, apoyando por supuesto un diálogo inclusivo y pacífico para resolver la crisis, dijo la Unión Europea. 6:31 de la mañana, mucha atención porque las guerrillas colombianas, el dolor de cabeza de los colombianos juega un papel importante en el expediente en contra de Nicolás Maduro. Aquí tenemos un informe de inteligencia donde se confirma que grupos criminales colombianos ya están planeando su siguiente paso tras la caída del dictador. Noticias RCN conoció un informe de inteligencia que prende las alarmas en la frontera con Venezuela y que revela cómo ese territorio sigue siendo el gran refugio de los principales grupos armados ilegales que delinquen del lado venezolano. El informe advierte que en medio de la creciente presión de Estados Unidos en Venezuela, cabecillas del ELN y de las disidencias de las FARC estarían evaluando un eventual repliegue hacia territorio colombiano ante el temor de perder la protección que durante años encontraron del otro lado de la frontera. Uno de los datos más sensibles del documento está en este cuadro. De los 6.158 integrantes activos del ELN con presencia en la zona fronteriza, 1.276, es decir, el 20,7%, delinquen desde Venezuela, donde tienen campamentos permanentes bajo el mando de alias Pablito, Gustavo Aníbal Giraldo, uno de los jefes más sanguinarios de esa guerrilla. El informe también confirma que las autoridades tienen plenamente identificadas al menos 30 pistas clandestinas en territorio venezolano, utilizadas por grupos criminales colombianos para el tráfico de oro, droga y armamento, una infraestructura ilegal que opera sin control y que sostiene las economías criminales en esa zona fronteriza. Este mapa, revelado en el documento, ubica 3 puntos estratégicos en suelo venezolano, donde se concentra la presencia de las disidencias de las FARC, en su mayoría de la segunda Marquetalia, al mando de alias Gonzalo Ochalo, alias Iván Márquez y alias John 40. Según inteligencia militar, 186 cabecillas de alto y mediano nivel de estas estructuras criminales estarían hoy plenamente identificados operando desde el vecino país. Las fuentes advierten que ante la pérdida de garantías, movilidad y seguridad en ese país, varios de esos jefes criminales estarían explorando rutas de retorno hacia Colombia, lo que podría reconfigurar el conflicto armado, aumentar las disputas territoriales y elevar el riesgo para las comunidades en departamentos como Arauca, norte de Santander, Bichada y Guaviare. Un escenario que, según inteligencia, también podría traducirse en presiones al gobierno colombiano para retomar diálogos, exigir ceses al fuego o ganar tiempo mientras reorganizan sus estructuras.
Es que imagínense ese escenario en el que retornaran algunos de esos integrantes de los grupos armados y se pusieran a enfrentarse con los que ya están aquí. Por supuesto, la población civil es la que queda en la mitad y en medio de todas estas advertencias hay un escenario del que ya nos estaba empezando a hablar Óscar Ramírez en ese informe, y es el de presionar al gobierno colombiano para que retome los diálogos de paz o los ceses al fuego mientras esta gente, estos criminales, reorganizan sus operaciones, porque todo esto es un riesgo para las comunidades fronterizas. Mafe, sabemos que usted habló con el coronel en retiro Carlos Soler, quien incluso fue asesor de los diálogos con el ELN. ¿Qué panoramas se plantea él? ¿Qué podría pasar con el cese al fuego o con los diálogos? Buen día. Isa, televidentes, buenos días. Pues mire, efectivamente expertos como el coronel Soler, quienes estuvieron y conocieron dentro el conflicto colombiano, pues aseguran que en este momento no existe, o más bien el gobierno de Gustavo Petro no puede contemplar un tema de negociación o algún tipo de cese al fuego con estos grupos armados, porque si bien, como lo dice el mismo informe de inteligencia, tenían injerencia o tienen injerencia en varias comunidades aquí en Colombia, pues lo que aseguran expertos militares es que estas personas, estos cabecillas del ELN desde Venezuela, comandaban las operaciones militares criminales aquí en nuestro país y que tenían el total dominio de zonas como Arauca, norte de Santander y la frontera binacional, en zonas como La Guajira y el Cesar. Y adicionalmente lo que dice es que no solamente sería el ELN, sino también las disidencias de las FARC y un grupo criminal tan sanguinario como el Tren de Aragua. Ante la advertencia que hace la inteligencia colombiana sobre el posible éxodo de cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC desde Venezuela a nuestro país, expertos aseguran que la situación es crítica, puesto que la consolidación del ELN en territorio venezolano les permitía incluso liderar operativos criminales en Colombia. Con esto, Venezuela deja de ser un territorio seguro para el ELN y sus cabecillas, por lo tanto, tendrían que desplazarse, que se movían muy cómodos entre Venezuela y Cuba, el Comando Central y la Dirección Nacional de la DINAL, así como Pablito, controlando parte de las fronteras y las rentas ilegales de la droga por Venezuela y en la frontera porosa. Aseguran que no es momento de negociar. No podrían tener armamento y entrar uniformados a Colombia. Deben de someterse a la justicia. No solamente estaría en la mira de la inteligencia el ELN y las disidencias, sino también el Tren de Aragua. El Tren de Aragua ha sido la punta de lanza del gobierno venezolano para colonizar Centroamérica, Latinoamérica, incluso llegar a Estados Unidos con grupos armados ilegales que lo que generan es anarquía. Asimismo, el ELN tiene una frontera segura al otro lado de la frontera, en Venezuela, desde donde han planeado todos los ataques. El futuro para estos grupos armados quedaría entonces en manos del presidente Gustavo Petro. La amenaza para la seguridad nacional se agrava. 6 de la mañana, 37 minutos. Exploremos más este tema. Desde Bogotá, las fuerzas militares han mantenido de manera permanente monitoreo y comunicación directa con esas unidades de policía y de ejército que están desplegadas por el flan de frontera en el norte de Santander, que allí esta frontera es la que tiene mayor movimiento. A esta hora queremos saludar al teniente coronel Jonathan Arcos, el comandante del Grupo Mediano de Caballería número 5. Coronel, muy buenos días y bienvenido a Noticias RCN. Muy buenos días para ustedes, cordial saludo. ¿Qué reporte nos puede dar a esta hora de la frontera? Hemos visto algunos reportes de nuestros periodistas que han estado acompañando a la gente, un poco de tranquilidad, digamos, ¿qué es lo esperado y cuál es el operativo que hay desplegado en este momento? Bueno, en este momento el parte que se puede entregar es un parte de tranquilidad. Al momento los 4 pasos fronterizos, los 4 puentes que tenemos dentro del norte de Santander se encuentran habilitados desde las 6 de la mañana. Hay paso y afluencia normal. Dentro de la interacción que tenemos, la coordinación, la verificación que se hace directamente en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de Cúcuta, su área metropolitana, Villa del Rosario, nuestra Policía Nacional, Migración Colombia, se ha logrado establecer que la afluencia de personal, tanto hacia el territorio venezolano como hacia el territorio colombiano, se ha mantenido con total normalidad. Esto indica pues que obviamente fluye la tranquilidad en el área y también la tranquilidad dentro de la población. Dentro del dispositivo de seguridad pues hemos desplegado con total normalidad nuestras capacidades como unidad de caballería, como unidad de frontera, cuya misionalidad la tenemos designada por parte de nuestro comando del Ejército Nacional y pues históricamente
el Ejército Nacional de Colombia ha protegido históricamente las fronteras como parte de la misionalidad que tiene establecida por parte de la Constitución. Coronel, cuéntenos por cuánto tiempo van a estar desplegados allí con especial atención a este tema. Pues veíamos antes de hablar con usted unos informes de inteligencia hablando de un posible éxodo de esos cabecillas criminales hacia Colombia, un retorno que podría poner en riesgo además a la población civil por disputas o otra vez por el territorio. ¿Cuánto tiempo se van a quedar ahí entonces? Bueno, nosotros tenemos que ser enfáticos en que nosotros no hemos hecho presencia, no nos hemos mantenido en el lugar solamente por unos acontecimientos o unos hechos. Hay que tener en cuenta que nosotros de forma permanente nos sostenemos, realizamos operaciones militares en el área, en el sector del área de la línea fronteriza y por ende, pues hay que hacer énfasis en que nuestra misión siempre ha estado establecida en dar cumplimiento a la Constitución, a la ley, a la protección de la población civil, neutralizar las economías ilícitas transnacionales como lo son los grupos armados organizados y obviamente no permitir que afecten de ninguna forma ni el territorio, ni la soberanía, ni la gobernabilidad y mucho menos a nuestra población civil. Coronel Arcos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí a primera hora en Noticias RCN. Y es que precisamente hay algo que no podemos olvidar y que es importante recalcarlo. Y es que todo lo que pasa en Venezuela, sin duda, repercute aquí, en nuestro país. Por eso hay incertidumbre hoy allí, en la frontera. Y en ese lugar está Brandon Galvis. Bueno, Brandon, háblenos del panorama a esta hora y cómo se están preparando en caso de una nueva ola migratoria. Buenos días. Hola Ingrid, muy buenos días. Así es, precisamente la saludo a usted desde el puente internacional Simón Bolívar. Este es el paso más importante entre el norte de Santander y el estado Táchira. Pues vean, lo primero o las medidas que han tomado las autoridades aquí, recuerden que es la declaratoria de la alerta amarilla hospitalaria, esto para atender a los diferentes migrantes de llegar aquí a la zona de frontera entre el norte de Santander y el estado Táchira. También se habla de atención o garantía en el derecho a la educación, pero también en la protección a los niños, niñas y adolescentes a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Voy a mostrarles un poco del panorama que se vive a esta hora aquí en la zona de frontera. Como vemos, ya el redoble de seguridad por parte del ejército hace presencia aquí sobre el puente internacional. También la prensa que ha llegado a cubrir porque los ojos se fijan precisamente aquí en la zona de frontera. Y la incertidumbre precisamente que se vive en medio de los habitantes que residen en esta zona es precisamente porque hay muchas de aquellos venezolanos que todavía permanecen como presos políticos, pero recordemos que también hay algunos colombianos que tienen este estatus y que son por lo menos 20. Hoy se preguntan qué va a pasar con ellos. La incertidumbre por hoy reina entre los habitantes en la zona de frontera. Los venezolanos, después de la captura de Nicolás Maduro, solo claman que a su país vuelva la libertad. ¿Qué esperanza tiene Venezuela con esa gente? Hay confusión como tal, y hay incertidumbre, porque no se tienen muchas cosas claras, todavía no hay muchas noticias. Va a haber un gobierno de transición, ojalá bueno. Ojalá se abran industrias. Otra de las preocupaciones que hoy embarga a centenares de familias es si volverán a casa cada uno de los presos políticos. Las diferencias con la dictadura en su momento les costó que hasta hoy permanezcan encarcelados sin justificación alguna. Los que están allí inhumanamente secuestrados por este gobierno. Y queremos que este gobierno los saque en libertad. Aunque los pasos limítrofes entre norte de Santander y el estado Táchira se mantienen abiertos, la mayoría de quienes residen en las poblaciones fronterizas se preguntan qué va a pasar ahora en uno de los países que en algún momento era el destino predilecto de millones de personas en el mundo. Gracias a Brandon por este reporte fronterizo allá en el puente Simón Bolívar, 6 de la mañana 43 minutos, pero tenemos otro punto, por supuesto, Bucaramanga, Cristian, donde se siguen preparando para un posible éxodo de migrantes ante la caída del régimen de Nicolás Maduro. Sabemos que han habilitado el Coliseo Edmundo Luna Santos como un albergue provisional, un albergue de paso, si es que empiezan a llegar migrantes. ¿Cómo está organizado y preparado, Cris?
Así es, Isa, televidentes, pues este es uno de los diferentes puntos que han habilitado las autoridades de Bucaramanga ante una eventual llegada de migrantes, porque Bucaramanga es sitio de paso obligatorio para esas personas que quieran hacer su tránsito de regreso hacia Venezuela o la salida ante eventuales ataques nuevamente por parte de Estados Unidos y bombardeos. Por eso pues se han dispuesto por parte de las autoridades este punto, el Coliseo Edmundo Luna Santos, que en algunas oportunidades ha sido sitio también para albergue transitorio de familias damnificadas por las temporadas de la lluvia, y también se ha dispuesto pues toda la red pública hospitalaria para que se brinde apoyo humanitario. Las autoridades de Bucaramanga están en alerta por la posible llegada y éxodo masivo de migrantes con paso obligado en la capital santandereana. En Bucaramanga son cerca de más de 60.000 personas que se encuentran ocupando nuestro territorio. Se buscan estrategias para brindar apoyo humanitario desde autoridades locales y fundaciones respaldadas por ONGs internacionales. Sí, pensamos que puede haber un nuevo éxodo, pero esta vez en sentido contrario. Pensamos que puede existir el retorno de América, pasando por Bucaramanga, como sucedió cuando todos llegaron, saliendo pero para Venezuela. En Bucaramanga, los centros de salud y el hospital universitario están habilitados para la atención de migrantes. De igual manera, se destinó el Coliseo Edmundo Luna para apoyo humanitario. Y justamente las autoridades de Bucaramanga junto con las de la gobernación están analizando el desarrollo de las últimas 72 horas precisamente para ver cuál es esa tendencia migratoria en esta región del país. Justamente también se realizan por parte de algunas fundaciones con ONG internacionales estos estudios para brindar apoyo humanitario en caso de ser necesario. Información desde Bucaramanga, continúe con Más Noticias RCN. Gracias, Cristian. Mire, y es que aquí en nuestro país hay cerca de 3 millones de venezolanos, 3 millones de personas que en su mayoría llegaron a nuestro país en busca de un mejor futuro. Y como era de esperarse, pues la caída de Maduro hizo que salieran, se reunieran y elevaran gritos de alegría. Así festejaron los colombianos, los venezolanos en Colombia, la caída del dictador. La América toda existe en nación. El país fue testigo de una jornada cargada de emoción. En varias ciudades, comunidades de venezolanos salieron a las calles para reunirse, abrazarse, llorar, pero sobre todo, volver a creer. En Cali, la cita fue en Boulevard del Río. Muchos no pudieron contener el llanto al pensar en sus familias que siguen al otro lado de la frontera. Ay, pegamos gritos en mi casa porque fue tempranito, pero toditos los desperté. ¡Ey, cayó Maduro! Lo agarraron. Agradecido también por el apoyo que nos ha brindado Cali, que hay mucho que agradecer. En Cartagena, la concentración se realizó en el centro histórico. Los venezolanos celebraron lo que consideran el inicio de un nuevo capítulo. Muy contentos, muy felices porque ya pronto vamos a poder regresar a casa y abrazarnos como por mucho tiempo hemos estado esperando. Joan León, de 24 años, refleja la historia de miles. Llegó hace 7 años a Medellín, se gana la vida cantando en los semáforos y le ha escrito varias canciones a Venezuela. Para él, este momento tiene un significado especial. Sí, ha sido muy duro cada vez que llega un fin de año y no poder verlo, no poder compartir con todos o de pronto con algunos y no con otros. Pero por primera vez en la vida hay esperanza. En Bucaramanga, el encuentro fue en el Parque de los Niños. Allí el mensaje fue claro: volver. Este es un día muy especial para mí, para todos los venezolanos y todo. Yo creería que los colombianos estarían felices también de que Venezuela por fin, gracias a mi Dios Padre, va a ser libre de verdad. ¡Viva Venezuela! Y en Barranquilla se reunieron en la Plaza de la Paz. Allí hablaron de lo perdido, pero también de lo que esperan recuperar. En este país que gracias a Dios nos acobijó y nos ha ayudado. Pero nosotros queremos regresar, nosotros queremos nuestra vida allá en Venezuela. Aquí no solo alzaron la voz, también renovaron la esperanza de volver a casa. 6 de la mañana, 48 minutos. A ellos es a quienes hay que escuchar y a quienes queremos escuchar aquí en Noticias RCN. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos dejarlos con una imagen espectacular que nos llega desde el buque ARC Simón Bolívar, que está al lado del glaciar Pío VI, en los canales patagónicos chilenos. Esta joya de la naturaleza es el glaciar más grande de Sudamérica y uno de los más extensos del hemisferio sur, fuera de la Antártida. Una imagen que nos regala el buque científico de la Armada que sigue con su rumbo al corazón de la Tierra. En minutos nos vamos a estar saludando como todos los días. Ya regresamos. Ya, tranquila, ya. Se llevaron a Maduro.
Te lo juro. Esta noche, a las 2 de la mañana. 6 de la mañana, 56 minutos. Gracias por seguir a primera hora con nosotros en Noticias RCN. Y recordemos que desde hoy regresa el pico y placa de manera habitual a Bogotá. Pero además, recordemos que la restricción empieza a las 6 de la mañana y se extiende hasta las 9 de la noche. Efra, buenos días. Bueno, cuéntenos si va a haber operativos y recuérdenos las matrículas para el día de hoy. Buenos días, Efra. Bueno, mientras llega Efra, les cuento que con la Sinfonía número 40 de Mozart se dio inicio al Festival de Música ahí en Cartagena en su 20ª edición con un concierto inaugural que reunió a destacados músicos internacionales en el emblemático Teatro Adolfo Mejía. La gala de apertura marcó el comienzo de una agenda artística que durante varios días va a convertir a Cartagena en epicentro de la música clásica. Heroica volvió a convertirse en escenario de la música clásica universal con el concierto inaugural del Cartagena Festival de Música, un evento que cada año reúne talento, historia y excelencia artística en la ciudad amurallada. Este festival fue construido con mucho amor y yo siento que esa construcción le echó muy buenas raíces. El telón del emblemático Teatro Adolfo Mejía se abrió para dar inicio a la edición número 20 del festival, convirtiéndose en uno de los eventos culturales más importantes del país y referente musical de América Latina. La verdad es que yo como músico también de la orquesta, me impresiona conocer todo de esta manera. La velada musical fue un viaje entre lo universal y lo íntimo, con la presencia de la orquesta de cámara Franz Liszt, dirigida por el maestro Itzvan Bandai, junto al violinista Simon Schuh, ganador del premio Paganini 2023. Ha sido impresionante, especialmente porque tenemos la oportunidad de escuchar Mozart. Ha sido simplemente fascinante. Durante 9 días, Cartagena será el punto de encuentro para amantes del arte, con una programación que incluye conciertos, actividades académicas y experiencias culturales, donde la historia y la belleza de la ciudad se unen en un solo lenguaje, la música. 7 de la mañana, 8 minutos. Gracias a todos ustedes por continuar aquí conectados con nosotros. A esta hora nos vamos con nuestro patrullero de RCN, Efraín Arce, recorriendo las calles de Bogotá, pero sobre todo recordándonos a todos que se acabaron las medidas de pico y placa con las que nos veíamos beneficiados. Se acabó la guachafita, Efra. Vuelve con toda. Se acabó la guachafita, se acabaron las gabelas decembrinas. Recordemos que los días 26 de diciembre y el 2 de enero la alcaldía levantó la restricción para que todo el mundo pudiera transitar libremente sin ningún tipo de restricción. Pero atención, porque hoy regresa en serio, regresa en firme, ya no hay más gabelas. Nuevamente se vuelve a activar la restricción del pico y placa en Bogotá. Mucha atención, conductores, porque los agentes de movilidad, los agentes de tránsito están prestos para sancionar a los conductores. Ingrid, e Isa, quiero contarles cuáles son los valores. Mucha atención, conductores, porque si son sorprendidos por los agentes de movilidad, el comparendo tiene un valor de 633.000 pesos, solo el comparendo. A esto hay que sumarle 268.000 pesos de la grúa y 176.000 pesos del primer día que permanezca en los patios. Así que evítense los comparendos, hoy tienen restricción. Las matrículas terminadas en los números 6, 7, 8, 9 y 0, así que tengan mucho cuidado, no se expongan.
7 de la mañana, 15 minutos. Pueden creer que ya se cumple un mes desde que el buque ARC Simón Bolívar zarpó desde Cartagena con rumbo a la Antártida. Pues sí, ya la navegación durante todo este fin de semana ha sido sobre los canales patagónicos en Chile, pasando por el majestuoso e imponente paisaje que nos ha dejado ver un adelanto de lo que la tripulación se va a encontrar en el continente blanco. Esteban ha estado encargado de mostrarnos lugares ocultos, lugares clave para la embarcación. Esteban, vamos a preguntarle hoy por dónde anda. Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a esta hora en este nuevo día de navegación del ARC Simón Bolívar. Imagínense que estábamos en el cuarto de máquinas y vimos este pasillo que nos generó toda la curiosidad y dijimos, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Pues resulta que es el servomotor. Ya les voy a explicar, no sin antes decirle que en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del buque ARC Simón Bolívar disfrutamos de un gran café. Café tostado selecto intenso, con intenso aroma, intenso color e intenso sabor. Nos acompaña a esta hora en este recorrido de las entrañas del buque, servomotor. ¿De qué se trata? Eso parece muy técnico. Mi teniente Luisa Pastrana, ¿cómo está? ¿Qué es el servomotor? Mira, el servomotor es un espacio de cuarto de máquinas que contiene todo el sistema de gobierno. Está compuesto por 2 cilindros hidráulicos por cada pala de timón y 2 palas de timón. Dentro de ella se encuentra 2 sistemas locales de control de las palas en caso de alguna emergencia o maniobra restringida. Mejor dicho, es cuando se pierde gobierno allí arriba en el puente, ustedes acá tienen como todo el control que tiene la maniobra. Te explico más a profundidad. Mira, tenemos el sistema manual, aquí está el Marinero Scorsia. Los 2 botones verdes son de estribor y los 2 botones rojos son para babor, de cada pala respectivamente. El otro sistema alternativo que tenemos es el de las electroválvulas. Ellas son las que controlan el paso del aceite. Ahí tenemos 4 pulsadores de las electroválvulas, son las encargadas de darle la dirección a la pala en caso de que el control local falle. Tenemos otra alternativa para ella. ¿En qué momento está tripulado como todo el servomotor? ¿En qué tipo de maniobras? En maniobras restringidas, o sea, pasos de canal, baja profundidad, ya en esas maniobras. Pues, mi teniente, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias RCN, y eso es lo que nos gusta, estar mostrándoles diferentes lugares mientras avanzamos en esta navegación hacia el continente blanco, hacia el corazón de la tierra, y nosotros nos seguiremos encargando de mostrarle esas entrañas del buque ARC Simón Bolívar. Por lo pronto ustedes tienen más información. Buen viento y buena mar. De la mañana, 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Mucha atención que a esta hora, mientras ustedes y yo hablamos aquí, hay un helicóptero que está trasladando a la corte a Nicolás Maduro, el dictador venezolano, quien fue capturado en la madrugada del sábado a eso de las 2 de la mañana. Va a tener que enfrentarse hoy por primera vez a la justicia norteamericana. Es un juicio que está programado para iniciar alrededor del mediodía, pero a esta hora, desde ya, están haciendo su traslado a esa corte. El juez Alvin va a ser el encargado de su proceso y definirá el futuro del dictador y de su esposa, que han sido capturados. Tendremos más información en directo desde el lugar de los hechos. Allí se encuentra Ronen, nuestro corresponsal fuera de la corte. 7:26, más adelante les desarrollamos su llegada hacia la corte. Pues ahora tenemos que hablar de otro hombre venezolano. Este tenía 3 notificaciones de la Interpol rojas. Era el cabecilla de un grupo del Tren del Llano y lo señalan de ser el responsable de asesinar a una funcionaria de la policía en Venezuela. Lisa Díaz nos extiende un poco más de quién se trata, quién es este criminal y cómo logran capturarlo. Lisa.
Isa, televidentes, buenos días. Pues mire, se trata de un ciudadano venezolano identificado como Jorge David Fernández Fernández, conocido con el alias de El Virolo. Él es buscado por los delitos de extorsión y homicidio. Pues mire, también es responsable del asesinato de una funcionaria de la policía allá en Venezuela, como usted lo mencionaba, pero además de participar en marzo del 2024 en el secuestro y homicidio de un menor de edad y en abril del 2025 de extorsionar a una empresa en Zulia. Pues mire, lo que dice la policía aquí en Colombia es que este hombre se habría consolidado como el segundo cabecilla del Tren del Llano y tenía injerencia también en el estado de Zulia y aquí en Colombia. Esta persona, de acuerdo a las actividades investigativas, se pudo establecer que cuyo propósito en Colombia era la coordinación del envío del armamento desde Venezuela hacia Colombia a algunos grupos armados de la región. Finalmente, esta retención se logra gracias al trabajo articulado de la OCN, Interpol y las autoridades migratorias. Isa, pues mire, la policía está haciendo todo el procedimiento para poder llevar a este hombre y ser entregado allá a las autoridades venezolanas. A este hombre, recordemos, fue capturado en Cartagena, donde la policía de Colombia le estaba haciendo seguimiento desde hace varios meses. Toda la información, Lisa Díaz Rincón, Noticias RCN. Lisa, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana, 28 minutos aquí en Colombia y nos cogió en urgencia la última noticia, el último desarrollo de Nicolás Maduro en Nueva York. Pasa de ese detention center en el que se encuentra, que tiene fama además de ser una de las cárceles, de los centros de reclusión más feroces que tienen en Estados Unidos, el Metropolitan Detention Center. Bien, pues desde ahí en un helicóptero lo están trasladando hacia la corte, donde hoy enfrenta su primer juicio, su primer cara a cara con la justicia norteamericana. Está programado para que inicie alrededor del mediodía, todavía no inicia, pero vemos que ya inicia ese traslado oficial. Por lo pronto sabemos que allí va Nicolás Maduro, no se ha informado si su esposa, la señora Flores, también viaja en este helicóptero. Desde el centro de detención, como les contábamos, que es una de las cárceles que más se destacan por ese trato que le dan allí a los reclusos. Vemos acá una foto del momento en el que lo sacan al helicóptero. Justamente le estábamos preguntando a Ronen, nuestro corresponsal, si la gente iba a ver vestido de naranja a Maduro. Pues señoras y señores, aquí está la foto donde ya lo vemos con ese uniforme de detenido. No se pueden entrar cámaras a este juicio, va a ser un registro completamente escrito el que nos va a hacer nuestro corresponsal, pero por supuesto vamos a estar allí presentes.